Juicios Celestiales 2015, copyright Jesús Manuel Docio López, edición al cuidado del autor Jesús Manuel Docio López, responsabilidad intelectual de los derechos de la presente obra Jesús Manuel Docio López, derecho actual en gestión ISBN Marven, editorial gráfica, Sociedad Anónima. La editora solicita respetar el derecho de autor. Por razones de estricta justicia, los libros son valiosos frutos del intelecto humano, que los escritores ponen a disposición de todos. Palabras preliminares. El autor de este pequeño compendio, Jesús Manuel Docio López, reúne cual en amplio arcoíris de colores sus concepciones religiosas, en el afán de difundirlas en el caldeado ambiente de nuestros días. Es realmente algo admirable. Perseguir una idealidad a cualquier costo. Jesús Manuel, como si tuviese en las manos un listado de lo que hay que confesar y direccionar, lo hace así. Es alguien realmente meritorio, pues su vida no la enmarca entre paréntesis. Es decir, él no se aísla, vive en el contrario, en convivencia con los vaivenes del pensamiento, completamente entregando a su cometido de fe con inmaculada fortaleza. Repito, él habla a la mayoría y siembra el trigo divino de la fe y la alegría, sin dilación alguna. Se afana por repartirse con el claro propósito de conquistar cuantos corazones pueda. En fin, Jesús Manuel Docio López es un soldado de la fe, o bien una especie de abnegado orientador en el confuso ambiente de nuestros días, de vicios y corrupciones, o mencionándolo en otros términos, se afana por materializar aquel dicho universalmente aceptado por propios y extraños: la fe mueve montañas. 26 de marzo de 2015, Luis María Martínez. Introducción. En el camino de la vida existen decisiones que se toman a la ligera de cómo terminará el puerto de sabor a la obtención de resultados llamados de bendición. En el mismo momento, el juicio del hombre que establece la condición de hacer algo con la mano derecha y resolverlo con la mano izquierda. La medida de pensamiento de uso de razón llevamos al campo del lado izquierdo del cerebro y el lado derecho del cerebro, interpretando las técnicas de los polos negativos y positivos de anverso, por la cual la carga del producto deseado logra como duras apenas. Pero persiste el bien bajo la semilla del capullo de pequeño que germina en la relación de juicios de pensamiento, por lo cual pocos tienen acceso al verdadero bien de lo que enseña a dónde queremos llegar con la verdadera enseñanza. De la misma forma buscamos respuesta a la vida que nos ayuda a persistir en el tiempo para ver si fue un buen camino el que encaminamos a nuestros hijos, amigos y familiares, buscando la generación de personas logre la humildad de las palabras en el camino elegido, sea apropiado con el del sembrador buen amigo. Manifestar la palabra de estudios antiguos asemeja el gran maestro, pero a diferencia de las denominaciones como una buena aventura de propia genética y de nombre del autor, manifiesta su condición espiritual delante de un único Dios. Escritos considerados como joyas, oro, diamantes, en el mundo escrito de ser como un libro de una colección invaluable. En el famoso juicio de que el hombre dice por otro hombre, primero fue a un lugar y luego encontró, luego fue a otro lugar y se enteró, y cuando se encontraron no pudieron contarse todas las palabras de la creación. Agradezco a usted por la lectura de este ejemplar. Estoy seguro que de algo podrá ayudar. Mis más sinceros aprecios, el autor.
Agradecimientos. Quisiera agradecerle, Divina Vida del Ocio, a Jesús María el Ocio Ibarrola, a mis padres, a mi hermano Patricia Edil Ocio López, a Gloria Noemí Ocio López, a mi amiga Bella Franco por la larga amistad, a mi amigo Ricardo de la Vega por las tantas visitas que nos hemos cursado, a los amigos del barrio que desde niños jugábamos con muchos juegos, al finado profesor Ramírez, que le hubiera encantado ver cómo su amigo le recordaba en su memoria, a mi padrino Genaro Riera y Salazar por su apoyo con los libros moralmente, a mi amigo José Jara, Horacio Cañete, Susana Sin, David Aquino, Diego Álvarez, Javier Baum, Arnulfo Martínez, Rodrigo Martínez, Francisco Romero, a Raúl por su gran apoyo, a mis auspiciantes de radio que han permitido que el esfuerzo no sea en vano, a María Elsa Díaz por su amistad desde niño, a la Radio Unión 93.3 FM, programa Historia, Sociedad y Cultura, a las comunidades del Facebook en donde nos apoyan con un me gusta a nuestra iniciativa. Escritos considerados como joya, oro, diamante en el mundo escrito, que se debe ser como libro de una colección invaluable. El famoso juicio de que el hombre dice por otro hombre: primero fue a un lugar y no lo encontró, luego fue a otro lugar y se enteró. Cuando se encontraron no pudieron contarse todas las palabras de la creación. Agradezco a usted por la lectura de este ejemplar, estoy seguro que de algo podrá ayudar. Mis más sinceros aprecios, el autor. Apuntos de cultura al SNPP, en especial a mi compañera de curso, la profesora Leticia Ortiz, y a usted por acompañarme en esta lectura. El autor. Juicios celestiales. Aquello que perdería ganaría, aquello que es injusto sería justo, aquel que es pobre es rico, aquel que ve está ciego, aquel que necesita obtiene el todo, aquel que es humilde es elevado en las alturas. Aquel que perdió un amor ganó un corazón, aquel que luchó perdió batallas, aquel que vivió murió y vivió, aquello que amaría lo dejaría, aquel que se entristeció se alegró, aquel que padeció se revivió, aquel que tenía que pasar noches inolvidables nunca las tuvo, aquel que fue al Calvario se volvió santo, aquel que el diablo creyó, Dios lo resucitó, aquel que hizo el amor con muchas mujeres fue al fuego del infierno, aquel que conoció la ruina deseaba ver maravillas, aquel que canta por cantar algún día se perfeccionará. Aquel que es niño es ángel, aquel que nunca valoró se armó de fuerzas y brilló, aquel que conoció el pasado conoce el futuro, aquel que es imperfecto es perfecto, aquel que soñó todavía no maduró, aquello que parecía bueno es malo, aquel que ganó su propio esfuerzo valoró la vida como se debía, aquel que no entendía lo que pasaba un día se iluminó todo, aquel que nunca se despertó debía ser despertado, aquel que tuvo todo, lo perdió todo y ganó en el reino de los cielos. Aquel que trabajó temprano respondió tarde y seguro. Aquel que es alguien en la vida no es valorado por todos. Aquel que se prende se apaga. Aquel que se ilumina se esconde. Aquel que pierde por amor lo entrega todo. Aquel que su vida perdió ganó en el reino de Dios. Aquel que se descubrió fue considerado alguien para los demás. Aquel que intentó vencerle a él, la gente se dio cuenta que el mal lo perdió delante del mundo. Aquel que vivió sin cesar, desaceleró su pesar. Aquel que planeó toda su vida, se vino abajo y se entregó con orgullo. Aquel que tuvo una esperanza, tendría millones de vidas de bendiciones de gracia. Aquel que dieron por muerto era el milagro vivo. Aquel que su vida dio, murió en la esperanza de la resurrección. Aquel que fue desterrado es considerado la memoria viva de la patria. Aquel que le dejaron por oscuras quebradas de tinieblas, tendrá la espada del vencedor. Aquello que ofendía, la hacía por una razón. Aquel que oró en los cielos, su oración se escuchó. Aquel que preocupado estaba, su aflicción se reflejó. Aquello que no podía ganar según las expectativas, demostró la voluntad en llegar a la línea final. Aquel que confió
hasta el final obtuvo la historia de la verdad. Aquel que decía verdades ante Dios no mentía. Aquello que parecía inapropiado no sabía la causa del lugar. Aquel que pensó en hacer el bien, año más tarde lo hizo en la gracia de su buena voluntad. Aquel que se elevó primero se humilló y quedó último. Aquel que no escuchó la palabra de Dios solo fue juzgado por lo que conoció. Aquel que innovó todos los días creó prosperidad en su vida. Aquello que no meditaba vivía en su vida a plenitud sin ninguna regla de esclavitud. Aquel que vivía en alegría, un día su mundo se llenó de tristeza y él no comprendía. Aquel que su vida dio por nosotros reinó en los cielos, en el trono del Padre. Aquello que no se cultivó sabio no pudo afrontar la realidad. Aquel que aprendió de la vida contó sus experiencias y a quienes le querían. Aquel que no demostró quién era, todo el mundo lo descubrió. Aquel que perdonó a su semejante obtuvo el bienestar de la convivencia de la comunidad. Aquel que se llenó de flores, recordado por muchos en el camino de la tierra. Aquel que hizo su oposición se convirtió más adelante en su seguidor. Aquel que frenaba el tiempo y el espacio fue valorado por la historia de todos los sucesos. Aquel que pensó en hacer el bien, año más tarde lo hizo en la gracia de su buena voluntad. Aquel que se elevó primero se humilló y quedó último. Aquel que no escuchó la palabra de Dios solo fue juzgado por lo que conoció. Aquel que innovó todos los días creó prosperidad en su vida. Aquello que no meditaba vivía su vida a plenitud sin ninguna regla de esclavitud. Aquel que vivía en alegría, un día su mundo se llenó de tristeza y él no comprendía. Aquel que su vida dio por nosotros reinó en el cielo, en el trono del Padre. Aquello que no se cultivó sabio no pudo afrontar su realidad. Aquel que aprendió en la vida contó sus experiencias a quienes les querían. Aquel que no demostró quién era, todo el mundo lo descubrió. Aquel que perdonó a su semejante obtuvo el bienestar de la convivencia en la comunidad. Aquel que se llenó de flores, recordado por muchos en el camino de la tierra. Aquel que hizo su oposición se convirtió más adelante en su seguidor. Aquel que frenaba el tiempo y el espacio fue valorado por la historia de todos los sucesos. Aquel que se encuentra débil será el más fuerte cuando se recupere. Aquel que enfermo estaba comprendió la razón de la vida y la muerte. Aquel que hacía piedras angulares selló la entrada de la generación. Aquel que tiene malas intenciones se apresura en cumplir su mandato. Aquello que trabajaba todos los días esperaba el pan de cada día. Aquel que nunca apareció resaltaría delante de toda la gente. Aquel que llevó la cruz testimonió delante de los demás. Aquel que se hizo daño no vivió su propio agravio y buscó cultivos para el alma. Aquel que se embelleció se marchitó y luego volvió a ser. Aquel que no se enjuició obtuvo la justicia de Dios. Aquel que es un grano pequeño será un árbol grande. Aquello que falleció volvió a vivir para siempre. Aquel que bailó por encima de todos supo ver dónde estaban en esos momentos los problemas que aquejaban. Aquel que cantó el amor, el templo vivificó. Aquello que aprendió de las malas experiencias deseaba con ansia ser buena persona. Aquel que es inocente no ajusta el cuadro de los pensamientos. Aquel que guardó silencio un día habló para contar su gran secreto. Aquello que no obtuvo compasión no obtuvo el perdón. Aquel que no valoró la obra maestra no tuvo la escuela de vida. Aquel que no conoce situaciones no conoce el camino de la vida. Aquel que intentó algo no ganó de buenas a primeras, mas el tiempo lo adiestró. Aquel que anduvo en el templo sagrado deberá analizar si es digno de volver a pisarlo. Aquel que comprendió los colores demostró su gran exposición. Aquel que buscó pistas poco a poco entendió dónde se encontraban. Aquel que muestra visiones renueva las emociones. Aquel que se ilusionó fue madurando paso a paso su evolución. Aquel que detestaba es valorado por otra gente. Aquel que valoró el agua de vida vivió para siempre en la gota de la partícula.
Aquello que no se puede, se buscará todas las formas de llegar a ella. Aquel que es diferente marcará la diferencia en muchas vidas. Aquello que era pequeño era un gigante en el mundo de los animales. Aquel que no comprendía las filosofías comprendió su filosofía. Aquel que no vio la verdad no supo qué hacer. Aquel que no está preparado no podrá afrontar situaciones. Aquello que no busqué era importante. Aquel que se desgastó tiene que ser valorado. Aquel que su ofrenda dio lo hizo con amor. Aquello que no dije, otro lo dijo. Aquel que enseñó una lección quisieron probarla en la vida. Aquello que perdí, otro ganó. Aquel que no se justició fue su propio juez. Aquel que está en la mira tendrá una marcha. Aquello que se confundió fue para una lección. Aquel que se disgustó deseaba saborear cosas. Aquel que vociferó tiene una justa razón. Aquel que fue imprudente es prudente. Aquel que descansó conservó las energías elevadas. Aquel que fue mal educado obtuvo informaciones sobre los otros. Aquel que es desprolijo puso las cosas en orden. Aquello que no es justo será justo para otro. Aquel que esperó mucho tiempo obtuvo la visión general. Aquel que pidió limosnas se merecía ser multimillonario. Aquel que convivió con la gente entendía lo que pasaba. Aquello que no se dio frutos se esforzó por hacer algo. Aquel que es quemado renació de sus cenizas. Aquello que no pudo soportar necesita de ayuda. Aquel que imploró fue escuchado. Aquel que reza a Dios en adelante se le manifestará. Aquello que se le nutrió fue alimentado. Aquello que logró con sudor es lo más valorado. Aquel que escuchó manifestó a su oyente. Aquel que cayó en el infortunio encontró consolación. Aquel que nunca dijo lo que sentía un día explotó. Aquello que se dejó de lado se puso un candado. Aquel que es importante en su tiempo muchos lo dejaron de lado. Aquel que bebió del agua brota un manantial. Aquel que se jactaba por lo que hacía y no valoraban en el fondo había envidia. Aquello que comprendió el fondo de una vida supo cómo terminaría. Aquel que dio variantes cambió el tiempo del curso del destino. Aquel que contó un sueño por poco muere por él. Aquello que está en tránsito llega a un puerto de destino. Aquel que asume formas vive en miles de ellas. Aquel que no hace nada hace todo en comunicar. Aquel que mira a lo alto sabe quién está al comando. Aquello que sucedió eso nunca pasó, más la verdad lo iluminó. Aquel que afrontó su destino conoció un camino. Aquello que se oscureció y fue macabro buscaron la luz y la antorcha para salir de ella. Aquel que conoció la maravilla valoraba la ruina. Aquel que luchó entre culturas fue defendido por ellas. Aquello que tenía poder quedó sin efecto. Aquello que arruinó el ambiente, la naturaleza lo condenó. Aquello que nunca pensé se acercó y me saludó. Aquel que me dijo algo sabía cosas. Aquello que imploré se apiadaron de él. Aquel que pasó por adversidades cruzó el puente de ciudades. Aquel que pensaba en fórmulas revolucionaba cada hora. Aquel que se iba con algo no sabía todo lo que contenía. Aquel que fue una burla debe ser observado. Aquel que encasilló al mundo no se dio cuenta que el mundo era amplio. Aquel que recibió golpes, había una conspiración contra él. Aquel que tiene el templo sacro resguardó su secreto por mucho tiempo. Aquel que buscó verdades encontró respuestas dispersas igual a la suya. Aquel que revisó su vida valoró sus respuestas.
Aquel que mira buena imagen se embelezaba con el mundo. Aquel que escribió su pensamiento escribieron cosas de él. Aquel que busca lo alto perseguido por lo bajo. Aquel que lucía era desarmado por el apagado. Aquel que es milenario es uno solo. Aquel que pensó en la cultura vivía en la gloria. Aquel que perdonaba su acción quedaba liberado. Aquello que en su momento volteó el rostro, en la otra cara de la moneda vio el color blanco, negro y gris. Aquel que respaldó una acción fue aplaudido por su intención. Aquello que por la cual se predijo no fue exactamente como se dijo. Aquel que vendió el tiempo del hechizo jugó con fuego maldito. Aquel que quiso quedarse con el alma pagó de alguna manera con algo que se quería. Aquello que manipulaba toda la masa fue hecho en pedazos por los interesados. Aquel que se defendió demostró su honor. Aquel que figuraba y no hacía nada fue expulsado sin llevarse nada. Aquel que solo cantaba recordaba la andanza sin enseñanza de la vida demostrada. Aquel que negoció la vida de otra persona sin consentimiento perdió la dignidad de los templos. Aquel que no fue franco no pudo esconderse de los santos. Aquello que no perdía batallas, su victoria fue una ganancia. Aquel que fue para la farra conocía lo que ofrecía la vida, los placeres, los lujos, los vicios y toda clase de mujeres. Aquel que sabe de la vida no siempre enseña. Aquel que es un justo mérito pensó en su dignidad de habilitación de momentos. Aquel que es un creador comprendió a Dios. Aquel que se desarmaba rearmaba el invento. Aquel que construía la media, el tamaño, el producto, la forma de la base y el cimiento. Aquel que no quería quedar mal en su género fue detestado por su opuesto. Aquel que se informó que hacía al respecto cuando conoció que se vivía. Aquel que se le viene el mundo abajo conoce una esperanza que está en el corazón. Aquel que le acorta en la vida es tan importante que muchos no se dan cuenta. Aquel que no supo lo que enfrentaba, todo el pueblo lo sabía. Aquel que el tiempo apresaba buscaron la cárcel y la prisión en la represión de pensamientos, y si no se defendió de la sociedad, los oyentes le salvaron. Aquel que congelaba la vida necesita del calor que se derretía. Aquello que se producía en el futuro fue objeto de investigación, admiración, apreciación, vivencias. Aquel que vivía despreocupado, muchos se preocuparon por él. Aquel que conoció una ida, pocas veces volvió. Aquel que es considerado un amigo, muchas lecciones enseñó. Aquel que pleiteó en la palabra, quería saber si algo aprendió. Aquel que es desconocido se interesó por el que conoció. Aquel miraba desde lejos, comprendía lo que los otros no comprendían. Aquel que tiene cerca el recurso aprovecha. Aquel que le traiciona se arrepiente. Aquel que tira la primera piedra huye de ella. Aquel que conquistó hizo una marea de amor. Aquello que fue dulce es amargo. Aquello que fue amargo es dulce. Aquel que clamó por su amor fue comprendida en el amor. Aquel que aprendió muchas cosas un día volvió. Aquel que ayuda a su prójimo es considerado un buen hombre. Aquello que cayó en la locura es el maestro de la razón. Aquel que vivió muchas vidas tuvo una. Aquel que perfeccionó el arte fue indefenso. Aquel que purificó su espíritu tiene botas de paz. Aquel que latió contigo sabe muchas verdades de momentos compartidos. Aquel que miró lejos fue en busca de ella. Aquel que se imaginó de una historia, alguien le hizo una historia. Aquel que se distinguía querían quitarle el mérito. Aquel que obtiene el mérito debe crear su propio trabajo. Aquel que miró desde lo alto bajó desde las alturas a solucionar los problemas. Aquel que, como el tiempo se quejaba, hace el amor. Aquello que vivió para contar la historia es la memoria viva del mundo.
Aquel que vivía su destino, un futuro de visiones planificaron por él. Aquel que era plural al visionar le encantaba lo singular. Aquel que se desnudaba es un gran artista. Aquel que testificaba afirmaba su testimonio de la verdad del pedazo de visión de perspectivas de su vida con respecto a lo que entendió. Aquel que aprendía de cero al terminar sus estudios fue un poco de todo. Aquel que se lamentó no haberle valorado le recompensó con el favor. Aquel que disturbió un ambiente quería ser escuchado. Aquel que tiraba basuras, el recolector la recogía. Aquel que no valoraba su casa, otro la vendía. Aquel que el mundo lo desquebrajó, al día siguiente salió a buscar el futuro. Aquel que tomó todo más adelante tuvo sequías. Aquel que ahorró y supo usar sus recursos proporcionalmente le fue bien. Aquel que a lo largo de su vida estaba lleno de bendiciones, aquello que es barato sale caro. Aquel que valoró su genética fue valorado por la información que se tiene sobre él y todos sus congéneres que se saben de él. Aquel que se especializa conoce muchos detalles. Aquel que lucha por la vida es valorado por su existencia. Aquel que reflexionó sus adentros cambió algo para el bien. Aquel que meditó lo que pasaba pudo velar por el momento de los encuentros, de las situaciones, de los estados sociales. Aquel que avanzó, todos deseaban alcanzarlo. Aquel que es único, reconocido por otras personas. Aquel que es la centuria, es el pasaje del siglo. Aquel que es el milenio, reposaba en la eternidad. Aquello que repetí, me di cuenta que siempre fue un proceso repetitivo. Aquello que era el tren bala, se vivían miles de momentos rápidos de viajes y me quedé sin admirarlos. Aquello que vale mucho culturalmente, no todos lo tienen. Aquel que no detiene el tiempo para valorar a la gente que se expresan pierden grandes oportunidades de vivencia. Aquel que tiene algo especial solo necesita un indicio de relación de intercambio de visión. Aquel que es secreto del mundo es valorado en todos los mercados. Aquel que piensa en la honestidad puede decir la verdad. Aquel que conoce su vida aconseja que le compren todos sus libros. Aquel que conoce parcelas tiene un panorama de miles de cosas. Aquella que luchó conmigo uno al lado del otro, nos enamoramos. Aquel que tiene las plumas sabe defenderte. Aquel que vuela escucha todo. Aquel que desea calmar sus adentros busca la paz. Aquel que ve ilusiones se adentra en la historia. Aquel que ve de diferentes ópticas que las cosas son de diferentes maneras, aquel que reserva sus acciones tendrá ahorro. Aquel que vive día a día hace un diario. Aquel que pasa cosas experimenta sentimientos. Aquel que ríe en la alegría siempre logra cosas buenas. Aquel que reza por una causa buena, un milagro se le cumple. Aquello que receta la curación es la aplicación de la buena salud. Aquel que no veía su camino pensaba bien, por entonces todo el mundo desea mostrarle luz. Aquel que no hizo nada, por entonces un día hizo todo. Aquel que no buscó la verdad, un día halló la verdad. Aquel que siempre fue bien listado, un día fue el más atento. Aquel que no miraba su camino, un día encontró una moneda de la suerte. Aquel que no mencionaba nada, probablemente lo sabía todo. Aquel que se expresaba para dar su aporte, buscó la verdad en la confianza de su persona. Aquel que era más callado muchas veces no era un santo. Aquel que participaba para buscar soluciones opinaba con que es posible cambiar algo en las enseñanzas. Aquel que meditaba sobre su vida se consideraba un gran filósofo. Aquel que ponía de frente la situación era más práctico
aquel que no buscó la solución, aquel que nunca le remediaron, solo él tenía la cura, aquel que pensaba contestar todo al mercado, opinando por los demás, no opinó por él mismo, aquel que no buscó en sus estudios entender la verdad, miró en la vida otras personas para obtener ayuda. Aquel que aplaudía a los otros lo hacía por respeto. Aquel que se miraba al espejo deseaba proyectar más. Aquel que buscaba que se le ayudase tenía consideración de muchas personas terceras a él. Aquel que deseaba saber todo sobre uno le encontraba interesante y atractivo la manera de ver la vida. Aquel que buscó la vida le veía cosas del día y no le comentó. Aquel que valora a las personas terminó sin valorar él también. Aquel que dictaminó algo por poco no sentenció algo y tenía que haber pasado. Aquel que miró la vida desde otro porque algo te atrajo hacia él. Aquel que pensó en hacer el bien no encontraba la fuerza muchas veces para cambiar todavía la situación. Aquel que le pareció un alto puesto, el que se ocupaba de pasos que nadie se imaginó en los diarios íntimos de su vida, aún marchaban los sentimientos. Aquel que quería cambiar las cosas, solo bastaba ponerse de acuerdo con él para echar manos a la obra. Aquel que no miró lo que le pasó, otro le puso a sanar para que se le pasen cosas que él no previó. Aquel que no buscó el cambio de opiniones no se puede dar cuenta que pasó